Muy bien, hermanos. Vamos a esta mañana a meditar en aquello que el Señor nos tiene preparados. Busque ahí en su Biblia, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Y seguimos hablando un tema muy especial. Y ojalá este tema nos termine de despertar espiritualmente, si estamos adormecidos, debilitados, si nos falta entrega, si nos falta pasión, si nos falta una llama espiritual. Le he pedido al Señor, y cada semana y cada día le pido al Señor que nos dé una llama. Por mí, hermanas, que un viernes sí, un viernes no, tuviéramos tal vez no una media vigilia, pues no sé. Pero qué bonito, ¿verdad? Retroalimentarnos. Porque cada día necesitamos más. ¿Cuántos necesitan más de Dios? Amén. Necesitamos más, hermanos. Así que por ahí vamos a ver si lo proponemos. Y por lo menos un par de horas podemos orar y comer palabra. En ausencia de un culto entre semana, pues estaría muy, muy bonito, ¿verdad? Que cada 15 días tuviéramos esa oportunidad. Bueno, dice la Escritura, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Lo leemos en voz alta. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Hasta ahí vamos a leer y vamos despacito. Ya hablamos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él. Y en el verso 2 hay una exhortación del apóstol Pablo muy importante, hermanos. Y es cuando nos dice que no se dejen mover fácilmente de tu modo de pensar. Este modo de pensar no se refiere a la manera en que pensamos nosotros propiamente, sino, óigase bien, a la manera en que ellos fueron instruidos por el apóstol Pablo. A eso se refiere, la manera en que ustedes han sido instruidos. Que no los muevan fácilmente de la doctrina, en otras palabras, que yo les enseñé. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No se turben ni porque digan que un espíritu les habló, ni por una predicación o enseñanza. Eso significa ni por palabras o palabra. Es enseñanza, conferencia, mensaje de un personaje X. Ni por un escrito o carta, porque así se comunicaban antes. De hecho, la carta tesalónica es la que Pablo está escribiendo aquí. No se turben porque les manden otra carta diciéndoles otra cosa. O por personas, oigan, que se hacen pasar por nosotros. Carta como si fuera nuestra. Es decir, que habían hombres que falsificaban incluso las cartas de los apóstoles, porque el diablo siempre trabaja. Y de repente podían llegar otros escritos y otros pergaminos y otros mensajes como si fueran cartas de gente noble en Cristo o famosa o de algún prestigio en Cristo, o haciéndose pasar por Pablo o Pedro o Juan, una carta fraudulenta, ¿me entienden? Y todo esto apuntaba a querer engañarlos o moverlos de su doctrina. En el sentido, les dice, de que el juicio de Dios, acordémonos lo que dijimos la vez pasada, el día del Señor, es el juicio final, o sea, la ira del Señor y su manifestación gloriosa a todo el mundo está cerca. Eso es el día del Señor.
Así que sabemos que nuestra reunión primera es en las nubes del cielo, ¿se acuerdan? En el rapto. Cristo vuelve por su novia, los que todavía caminen. Vimos el ejemplo de el rapto de Enoc, el rapto de Elías, ¿verdad? Pero hay un problema, hermanos, en cuanto a lo que dice el apóstol Pablo aquí, es que hay muchos cristianos no arraigados a la verdad. Y cuando tú no tienes un arraigo profundo a la verdad, entonces a veces eres fácil de moverte, de cambiar de convicción. La gente, miren, que no lee Biblia, vive de lo que dice el pastor o de lo que dice el profeta o de lo que dice el programa de YouTube o de lo que dice fulano de tal. Pero lo que pasa es que la única forma de tener convicción es leer tú la Biblia. Porque se supone que lo que vamos a enseñar en la iglesia es la palabra de Dios. No es lo que piensa Víctor Sigüenza, sino que es la palabra de Dios. Amén. Y eso significa que esta escritura es la única que puede generarte a ti una convicción propia. Dicho de otra manera, lo importante de tu caminar con Dios es que tú mismo hables con Dios. Amén. Que tú mismo ores a Dios. Que tú mismo desarrolles una vida de oración, de búsqueda con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Que tú mismo descubras las verdades de la palabra de Dios. Esas personas que leen Biblia en 3 semanas disfrutan y entienden mejor las enseñanzas de la célula y de los cultos. O cualquier otra enseñanza que tú oigas durante la semana. Puedo entender mejor la verdad si yo mismo la busco. Como dice el Proverbio 1, si me buscares como la plata, entonces entenderás el temor de Jehová, dice la Biblia. ¿Ve? O sea, entenderás quién es Dios y por qué hay que tenerle tanto respeto a Dios. Los que leen Biblia saben lo que cantamos. Entienden las alabanzas. Cuando decimos, los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, avergonzó a Baal. ¿Y quién es ese? Que los carros del faraón que me perseguían. ¿Y eso dónde es? Los muros de Jericó eran tan gruesos, 6 metros de grosor, de espesor, y un grito de victoria lo botó. ¿Y eso a dónde fue? Dios un día detuvo el sol y la luna. ¿Y eso cuándo fue? Hay que leer Biblia. No solo de sentarse. Hay que conocer la Escritura. Lee todo el Nuevo Testamento. Comienza desde Mateo o comienza desde Juan. Y lee. Y escudriña. Porque el apóstol Pablo dice, muchos de ustedes no tienen raíz doctrinal. Están tan superficiales en su caminar con Dios. Su crecimiento espiritual ha sido tan mínimo que cualquier vientecito, doctrina, carta, espíritu o palabra distinta los mueve fácilmente de su modo de pensar. Una cosa es que yo hable. Aquí otra cosa es que usted tenga que defender lo que cree. Amén. ¿Cómo defenderías lo que crees? ¿Cómo defenderías si alguien te dice, eso de la venida de Cristo es mentira? Cristo no ha venido, incluso allá Juan en sus cartas dice, el que niega que Jesucristo vino en carne, tiene el espíritu del anticristo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque niegan la existencia de Cristo y niegan que Cristo volverá. Hay muchas cosas en las Escrituras, pero hay que leer la Biblia. La tibieza espiritual, la pereza espiritual, la falta de crecimiento se vencen con una disciplina diaria de lectura bíblica y de oración. Tienes que apartarte de los distractores y hacer el tiempo si quieres crecer. Porque el que quiere crecer se dispone y dice, yo voy a estar ahí. Yo voy a conectarme con Dios, yo voy a buscar, yo voy a leer, yo voy a ir al culto, yo voy a ir a la vigilia,
yo voy a ir a la célula, porque quiere crecer. Como me dijo esa hermanita, ¿por qué se conectó hoy en la vigilia? Porque tengo hambre, dijo. Y no de café con pan. Sí, hay gente que tiene hambre solo de comilonas, pero no de los banquetes de Dios. Así que, por espíritu, por predicación, por maestros falsos, equivocados en doctrinas falsas, ni por carta, no se muevan, dice. Miren lo que dice Efesios, un poquito atrás. Efesios capítulo 4, versículo 14. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo a los que no crecen en su compromiso con Dios y son movidos fácilmente de su doctrina? Dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados hacia donde se quiera por los vientos de doctrina. ¿Cuántos elevaron alguna piscucha alguna vez? Bien, ¿y cómo se le eleva una piscucha? Por el viento. ¿Y hacia qué dirección se va a elevar la piscucha? A donde vaya el viento. Algunos cristianos van a donde los lleva el viento, a donde sopla mejor. El emocionalismo, la alabanza, el musicón, que es que aquí en aquella iglesia dan semita, bien mieluda, entonces ahí me gusta el culto. Yo me he encontrado de todo, un poco de todo, en muchos lugares, iglesias, personas, donde lo que menos se hace es comer palabra de Dios. Y se quiere enamorar a la gente con otras cosas y luces y aires acondicionados con tal de que se queden en ese lugar. Y mucha gente de esa que se queda, hermanos, no dura. ¿Sabe por qué? Porque el vínculo que tiene con ese lugar o personaje no es profundo, no es la escritura, no es el crecimiento puro espiritual. Me explico, sino que otros paliativos, otros sustitutos, otros atractivos que no tienen profundidad. ¿De qué me sirve a mí? Pues que se llene aquí de gente sin convicción porque estamos aquí. Si bien es cierto, uno espera que todo el mundo esté aquí, hay muchos que faltan, hay otros que no lo toman en serio. Caminar con el Señor cuesta, tiene un precio, pero lo que menos pensamos es que seamos siempre niños. Lo que menos se espera es que permanezcamos siendo niños fluctuantes siempre, todo el tiempo. Dice, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina. O sea que en el mundo van a soplar muchas creencias, hermanos. Por astucia significa eso, estratagema, astucia maligna de hombres que para engañar emplean su astucia y las artimañas del error. Encuentran un error y de eso se agarran, o inventan un error doctrinal. Verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de la iglesia. Esto es Jesucristo. O sea, ¿cuál es la meta de venir? ¿Cuál cree que es la meta de venir? Verso 15, ahí está. ¿Cuál cree que será? La meta de reunirnos. Vigilias, ayunos, oración, miércoles, cultos, a las 10 en punto. ¿Cuál es la meta? Crecer. No ser el mismo, flacucho, espiritual, debilitado, sin convicción, sin compromiso. Eso hablábamos en la vigilia, en Lucas 14, 26, no lo busque. Dice, mucha gente seguía a Jesús. Y él se volvió y le dijo, si alguno no me llega a amar más que a su padre y a su madre y a su esposa y a su esposo y a sus hijos y a su hijita chula o a su hijito chulo y a su ropa y a sus cosas y a sus bienes y aún a su propia vida, dice, no puede ser un discípulo calificado. Porque tiene compromiso con otros antes que con Dios. El pastor Cajina ponía un ejemplo muy bonito, por cierto.
Y decía él, tengo problemas cuando a veces hay celebraciones y actividades y cosas familiares y la gente no ocupa el sábado u otro día, ocupa el domingo en la mañana. Y me decía él, ¿se acuerdan? Nos compartía, muchas veces eso me dice que no están caminando, decía él, en ese compromiso de que Dios es primero. Mire, hermano, no pecamos atendiendo padre, madre, esposa, mujer, hijos y ciertas situaciones muchas veces. Pero el que quiere poner a Dios primero, no deja que otro tome el lugar. 1, 2, lucha por no perder lo de Dios. Aunque quede mal, Mana Vilma muchas veces me lo ha dicho, varios de su familia no son evangélicos, pero usted ha tenido que decir, no, hoy no puedo. ¿Va? Y dos me hicieron a un lado, porque como los profesores están en iglesia, no puedo. Y eso fue hace muchos años. Ajá. Ahora, usted no es que los aborrezca o que los rechace. Usted ha estado con ellos en otras actividades y cumpleaños. Yo he asistido en algún momento a algún cumpleaños que se celebró a favor de la hermana o algo así. O sea, no es que no se va a hacer. Lo que pasa es que no se va a apartar lo del Señor para hacer eso. Ese es el punto. Allá las 500. ¿Hay algo que de repente nos va a impedir estar en un culto? Sí, hermano, es comprensible. Usted no se va a salvar por ser cucaracha a la iglesia. Amén, como decimos en algunas expresiones. Pero para el que es prioridad, es prioridad. Yo recuerdo que mi papá estaba bien ocupado y era comerciante y era dueño de una ferretería. No era empleado, asalariado, era dueño de una empresa que levantaron. Pero yo me acuerdo de aquella bicicleta que agarraba, ponía una Biblia así como esta cafecita, que después fue de mi abuelo, ahí en la parrilla de la bicicleta. Al culto. Ah, el domingo dirá usted. No, entre semana. Entre semana el culto del pastor Jeff Adams se llenaba, ¿verdad? Miércoles. Se llenaban los cultos, entre semana se llenaban antes. Y hoy, el domingo, mire esas sillas. Domingo. No hay convicción. ¿Dónde están los jóvenes de los cristianos? Los hijos de los cristianos. En las iglesias. Estoy hablando en general. Aquí va el video para otros. ¿Dónde están los hijos de los cristianos? La mayoría de ellos, discúlpeme, están extraviados, mezclados con el mundo, perdidos. Así como de Israel se esperaba que en el Shabbat, en una fiesta, darle gracias a Dios. Ellos saben sus fiestas. Nosotros no conocemos el fundamento de las fiestas hebreas, hermanos. Y tenemos razón, somos gentiles añadidos y después somos injertados y llegamos a conocer con el tiempo, pero no conocemos los 4000 años de judaísmo. Amén. Ellos sí. Como dijo Jesús, ustedes adoran, le dijo la samaritana, lo que no saben. Nosotros adoramos con conocimiento de causa. ¿Verdad? Pero ¿qué estaban haciendo la juventud? Y un gran Buda ahí. Pero es que hay nacionales y extranjeros, lo que sea, pero hoy todo es bacanal. Hoy todo es desorden, inmoralidad. Una mija en Salvador, mija en Portugal. Me estabas recordando eso, que ya lo tenía en la punta de la lengua. Hermanos, en un concurso de mujeres, ¿qué es lo que se evalúa? La belleza, ¿verdad? Bien, ¿qué tienen que hacer hombres ahí? Eso nos dice mucho, hermanos, en qué tiempo estamos, cómo está la sociedad, ¿o no? Vamos a hacer un concurso de, aquí Carlos, Guillermo hacen ejercicio, un concurso de hombres, ¿cómo le llaman? Fisiculturismo. ¿Y qué tal que entra una mujer ahí? ¿Ah? Que se ha operado y se ha cambiado y se ha hecho hombre. Hermano, eso nos dice los tiempos en los que estamos como iglesia.
Allí escuché un milagro de lo que pasó allá en la guerra en Israel en esa fiesta. Ajá. Escuché un milagro de un joven, este joven judío, hijo de padres judíos que están en la religión judía y que guardan el Shabbat y que estaban en el último día de la fiesta de los tabernáculos, el día que comenzó eso, el 7 de octubre. Y entonces dice que él había estado 2 sábados antes con sus padres celebrando el Shabbat como todo judío, y él se había congregado al Dios de Israel en las fiestas. Entonces él había estado 2 sábados, 2 Shabbat congregado, pero ese sábado se fue a la fiesta. Lo convencieron. Y se fue a la fiesta. Y entonces en la fiesta se oyeron las sirenas y ellos pensaron que era como siempre, las sirenas suenan y hay que refugiarse porque están tirando misiles. Pero la cosa es que de repente entraron a la fiesta cantidad de hombres con gorros malabarones, con ametralladoras, ¿verdad? Y eso empezaron a dispararle a todo el mundo sin andar pensando en nada. Balazos. ¿Quién era por todos quién? lados. Y entonces todos corrieron y fue la carrera de todo el mundo, porque era una fiesta y había mucha Sí, gente, como 300. extranjeros y judíos, y entonces toda la gente corrió y por el aire volaban las manos, pedazos de pierna de la balacera que estaba sucediendo. Y así como en toda la fiesta ponen sanitario Sí. para la fiesta, Sí, para que vayan sí. al sanitario. Ujú, Entonces habían 7 sanitarios puestos. Y ujú. él corrió y se metió en un sanitario ese, tratando de salvarse De que no lo vieran. Y otras 2 señoritas también se metieron al mismo sanitario. Y él cerró la puerta y como estaban ya 3 personas, el sanitario era para uno, la puerta no cerraba. En el mismo, sí. Y así cogieron a otros sanitarios. Y que por cierto las puertas son plásticas. Y él dice todo el sanitario es de plástico. Pero él entró y fue entrando y se puso de rodillas y dijo a clamarle a Dios: Señor, perdóname que estoy en esta fiesta, perdóname que estoy haciendo lo que a ti no te agrada, pero ayúdame, sálvame de esto, te prometo que de hoy en adelante te voy a servir. Así Es como tremendo, mucho, ¿verdad? de hoy en adelante. Hasta Dice entonces. que las balaceras sonaban y llegaron los hombres y una de las señoritas vio por la hendidura de la puerta que no cerraba cómo llegaron estos hombres y balacearon los otros sanitarios. Sí, balacearon todos los sanitarios casi. Y entonces, mataron a varios en otros mataron a los que sanitarios. estaban metidos en los sanitarios, pero a ese sanitario que estaba él clamando a Dios, no llegaron. No le dispararon. No llegaron. Como decía allí Ávila, ¿quién fue? Y él dice: Dios escuchó mi oración. Cristo lo protegió. Y mi punto de que yo me comprometí a servirle, a Bendito no volver a sea faltar Dios. a un Shabbat. ¿Y cómo? Y ahí estuvo horas escondido hasta que Híjole. pasó la balacera, hasta que los hombres se fueron. Hasta entonces salió él y una de las señoritas tenía un balazo, estaba sangrando ahí, pero ellos 3 fue un milagro. Fue un milagro. Dios Que no llegaran a abrir cada puerta. No, hombre, sí, oí de unos que se metieron a un refugio de esos que están en la carretera, pequeños de cemento, como la mitad de ese patio o como ese patio. Se metieron como 30 y ya estando adentro ahí los encontraron. Salió corriendo uno, lo ametrallaron y de repente tiraron 2 granadas adentro. Creo que a estas alturas hemos oído bastante de los sucesos de ese día y cómo Dios obró a favor de unos, aún a punto de morir. Hermano, Dios está hablando de muchas maneras. Amén. Dios está advirtiendo. Yo por eso le vengo diciendo, Dios nos va a predicar. Dios se encargará de predicarle a su iglesia que está más comprometida con otras cosas. Marcos Vidal escribió una canción hace muchos años, Buscadme y viviréis. ¿Se acuerda? Un canto muy hermoso, dice: ¿dónde están aquellos como José? ¿Dónde están aquellos como David? ¿Dónde están aquellos que me adoraron en medio del fuego?
y uno se da cuenta que el pueblo de Dios es capaz hasta de hacer compromisos el domingo y trabajar el domingo para el faraón y excusarnos de todas formas, y eso le ha pasado a muchos, no solo a uno o dos, a muchos en muchas partes, en las cuales nosotros decimos, no puedo apartarme para Dios. O sea, como que la corriente te arrastra y después justificamos diciendo, Dios ha permitido que me aparte de Él. Y así es como suena en muchos casos. Es que no puedo, pastor. Estoy en esto, estoy en aquello. Y por eso yo digo, los hermanos lejanos a veces en otros países están más dispuestos. Como dijo Jesús, la reina de Saba vino en yegua o en burro hasta Jerusalén a ver la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. ¿Sí? Imagínense. No era ni siquiera cuadrimoto. Y Jesús llamó mucho la atención a Israel, hermanos, y dijo, otros tienen más hambre que mi pueblo. Y doy fe que es cierto. Y no es cierto hoy, es cierto desde hace mucho tiempo. Gracias al Señor por los que tienen hambre. Gracias a Dios por los que tienen sed. Gracias a Dios por los que sí quieren cumplirle a Dios. Tendrán su recompensa. Amén. Amén. Tendrás tu recompensa si das el máximo para las cosas del reino de Dios. Así que bueno, dice aquí pues que lo que menos espera es que seamos niños fluctuantes, llevados de cualquier viento doctrinal. ¿Cómo hago para que no me muevan los vientos de doctrina equivocados? ¿Qué es lo que me asegura y me afianza en Cristo para no ser engañado? Miren lo que dice el verso 3 de segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie los engañe en ninguna manera. Pausa. Vamos despacito. Antes que nos reunamos con Cristo, dice, nadie los engañe. Quiero hacer otro énfasis. El engaño prospera en la gente que no lee la Biblia. El engaño prospera en aquellos que no tienen fundamento. El engaño es más fácil en aquellos que no dedican tiempo para conocer la palabra de Dios. Lo que me da consistencia y arraigo en la verdad es el tiempo que he estado ahí. Joyce Meyer dice, Dios puede traer a tu mente lo que tú has meditado de la Biblia. Fíjese, no la lee, Dios no puede traer a su mente la palabra que usted no ha leído. Solo la que hemos estado ahí y la hemos meditado, ingresado. Y sepa algo, que a veces leemos una parte de la Biblia, pero no crea que a la primera usted va a entender aquello. No se dé por vencido. De repente usted vuelve a leer. ¿Cuántas veces cree que he leído esta porción de Primera de Tesalonicenses y Segunda de la que venimos hablando desde hace 3 domingos? Si cada día, cada momento, cada vez, de repente, hay una parte aquí que es bien difícil, hay un enigma aquí que es bien yuca y que no le he hallado. Porque la providencia de Dios hizo que Pablo no mencionara específicamente ese bloqueo. Y hay muchas cosas que son un misterio, pero algunas no las vamos a saber hasta que se cumplan. Otras sí las vamos a saber si escudriñamos. Amén. Jesús dijo, escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Buscar. Escarbar hasta las capas más profundas, donde están los diamantes más preciosos. Inquirir. Dejar que la palabra penetre. No es solamente, ya leí 5 versículos, ya estuvo, ya. Con Dios me levanté, me acosté, amén. Y de ahí 3 horas en el celular, 2 en la televisión. Muchos cristianos hoy en día están distraídos en otras cosas, en otros entretenimientos. Yo no digo que no vamos a ver televisión, no.
No digo que usted no va a escuchar una cancioncita en la radio, no. Que no va a salir al parque, ¿cómo no? Pero ¿en qué momento usted va a consagrar un tiempo para orar, para hablar con Dios, sus cargas, para leer la Escritura? Le repito, Pablo dice que no los engañen, porque el enemigo va a trabajar mandando espíritus, palabras confusas, cartas que no escribimos nosotros, dice Pablo, ¿sí? Como si fuera nuestra, dice. ¿Sí? Allá leímos en Efesios, va a tratar de engañar con errores a la iglesia. ¿Cuántos errores han habido? Doctrinas falsas. He tenido amistades que fueron cristianos y un tiempo abrazaron la Biblia, ya luego dicen, me fui a tal lugar, a tal doctrina. Me regresé a la iglesia de donde yo venía antes. No es iglesia cristiana evangélica. Ya no creo tanto en la venida de Cristo. He visto a muchos que están apartándose, hermanos, o están buscando otras doctrinas o manifestaciones erróneas que no están en la palabra de Dios. Creencias, se me apareció la Virgen, dicen algunos. Vi llorar esa estatua. ¿Ah? Y todo eso, ¿qué hacen? Es una sustitución de Dios, porque la Biblia dice, no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. El que va a venir por nosotros no es José, no es Pedro, no es Juan, no es la Virgen María, es Jesucristo, el Hijo de Dios. No es Buda, el máximo representante de Dios es Jesucristo. Él es la imagen visible de Dios. De Él recibimos las promesas más gloriosas. ¿Cuántos dicen amén? De Él hemos recibido esta salvación. Ahora, le repito, mire lo que dice Mateo 24, si no se convence todavía. Mateo 24. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, por favor, dinos cuáles son las señales del fin. ¿Se acuerdan? Y mira qué lindo el templo, Señor. Sí, de este templo no va a quedar nada aquí, dijo. Pero la primerita advertencia para responder sus preguntas está en el verso 4. Señales del fin, se llama el capítulo. Y Jesús lo que les dijo fue, cuídense. Eso significa, miren, por ustedes mismos. Cuídense. Que nadie los... ¿Qué dice? Que nadie los engañe. Porque una de las cosas que más va a tratar de hacer el enemigo es meter engaño. Amén. Tratar de apartarte de la fe. Más adelante en ese capítulo dice, porque vendrán muchos en mi nombre haciéndose pasar por mensajeros de Dios. Si preguntamos a todos, a Buda, a Mahoma, a Sai Baba, al Papa, díganme otros, Hare Krishna, Alá, si preguntamos a todos los representantes, al Dalai Lama, si preguntamos a cada representante de cada creencia en el mundo, hasta los incas le podríamos preguntar. Porque sí, hubieron unos ángeles caídos que les enseñaron a esas culturas muchas cosas. Si a cada uno le preguntáramos, ¿usted representa la verdad de Dios? ¿Sabe qué le dirían? Sí, soy mensajero de Dios. Cuando la Biblia dice, muchos se harán pasar por mí, o yo soy el Cristo. Bien, esa es la traducción que le dieron. A casi nadie he oído decir, porque rápido lo tienen de loco, ¿verdad? Casi nadie he oído decir en mis años, yo soy el Cristo. Pero está en lenguaje parabólico, en Mateo 24, que significa que se está haciendo pasar por representante de Jesucristo o mensajero del cielo, ¿me entienden? Se está haciendo pasar por yo soy un Mesías. Así como, ¿cómo se llaman? Los testigos de Jehová o mormones, que de John Smith.
Mormones. Va, ¿qué es lo que sucede ahí? Ese es otro evangelio, ¿verdad? Se le reveló, me dijo una vez un costarricense a mí, ¿verdad? A este fulano, él tuvo una revelación, sí, el apóstol Pablo también tuvo una revelación, sí, si él conoce, él respeta a Pablo. Ok. Pero la revelación de John Smith pesa más que las escrituras de los apóstoles de Jesucristo. Sí, me dijo, no tenemos más que hablar. No me interesa. Un poco más de educación, por favor. No me interesa. No me interesa aprender la mentira. Me interesa aprender más acerca de la verdad. No hay dos verdades en el mundo, no hay dos Cristos. Yo soy el camino, dijo Cristo, al cielo, la verdad única y la vida. No hay dos vidas, dos verdades y dos caminos. Solo hay uno. Uno es el representante del cielo. Y Él es la puerta, por cierto, al cielo. Y nadie llega al Padre, dijo Jesús, si no cree en mí. ¿Qué le parece? O si yo no lo llevo al Padre. También lo dijo así en los evangelios. Dijo, nadie puede venir a mí si no lo atrae mi Padre a mí. Así que tú estás aquí porque el Padre te ama y te ha traído para que aprendas de Él, para que lo ames, para abrazarte, para amarte, para dar su vida, para darte enseñanza. Solo el hecho de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida significa que Dios nos ama. Y somos bienaventurados por conocer la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén. Somos bienaventurados entre todos los 8,000 millones de personas que hay en el planeta, escogidos por Dios. ¿Qué le parece? Así que lo que más va a abundar es el intento de engañar, porque el diablo no llega con cachos y cola. Llega a veces camufladamente, disimuladamente llega. Llega con un mensaje parecido al del Señor Jesús. ¿Ve? Pero la idea es engañar. Entonces, ya en el verso 3, hermanos, se comienza a desarrollar una serie de aspectos. Pero quería enfatizar esto del engaño. Un ejemplo más es el de los ovnis y los extraterrestres. El fenómeno ovni. Anduve un tiempo en mi juventud de curioso escuchando a Sixto Paz Wells, un apóstol del fenómeno ovni, así le llamaría yo, un experto en el fenómeno ovni que en 5 minutos, a uno que no tiene profundidad en la palabra de Dios, se lo entuturuta. Rápido, tiene 1000 argumentos para decirle, hay una civilización más avanzada que los seres humanos. Ya sé dónde viven, le dice. He hablado con ellos. Ellos conocen que la humanidad se va a autodestruir. Conocen la Biblia. Conocen a Dios. Vienen de parte de Dios y vendrán a rescatarnos de la destrucción, le va a decir. Y eso se parece al Evangelio. Sí. Ellos han hablado con los indígenas, ellos fueron los que hicieron esto y construyeron esto, pero ¿por qué no se manifiestan claramente? Le han preguntado a él muchas veces. Porque ellos respetan a la civilización que va más retrasada. Y para que no entren en temor, no se manifiesta abiertamente. Uno de sus seguidores una vez me dijo, yo no sabía, pero me dijo, yo pertenezco a ese fenómeno, he ido a Perú a ver avistamientos. Si algún día usted quiere ir, avísenos, le ayudamos con el pasaje. Lléguese a mi casa, yo tengo escritos de ellos, cartas, dijo Pablo, si un ángel del cielo viene con otro evangelio, dijo Pablo en otra escritura por ahí más atrás, un ángel del cielo, sí, véngame o no tema, tal día, tal hora hemos quedado de reunirnos. ¿A qué hora se han quedado? A las 12 de la noche. Qué interesante la hora. Y vamos a hacer un paseo en un ovni. No, hombre, sí. Es interesante, ahí toma fotos, me las enseña. A ver, ¿para dónde lo van a llevar? No me han dicho todavía.
Qué interesante. La Biblia dice que nosotros somos hijos del día y no de la noche. Jesucristo dijo parabólicamente, el día que lo capturaron, esta es vuestra hora, dijo. Ustedes trabajan en lo oculto y en la noche. Qué tremendo, ¿eh? Esta es vuestra hora, hagan lo que van a hacer conmigo, dijo, que ya está escrito lo que va a pasar. A las 12 de la noche lo capturaron. Pero era la medianoche. ¿Cuántas cosas y maldades suceden en la noche? Viernes en la noche. Algunos de ustedes o algunos de nosotros en algún momento salimos, conocimos algo del mundo. ¿Qué es lo que sucede en la noche? ¿Por qué hay tanta maldad en la medianoche? Y qué curioso que la Biblia dice, nosotros somos del día, no de la noche. El diablo tiene planes contra nuestros hijos. El diablo tiene planes contra nosotros. El diablo querrá seducirnos y engañarnos. No puede entrar con cachos y cola, pero va a tratar de ver de qué manera lo seduce a uno para que uno vaya cediendo terreno y cediendo y aquello se vuelva más atractivo para uno. Hasta que al final quedas capturado en sus garras. ¿Verdad? Tiene planes. Él tiene agenda. Compra agenda en enero y anota lo que va a hacer en el año. Tengo un blanco contra Guillermo. Tengo un blanco contra la hermana Vilma. Apunta su fusil contra Carlos. En alguna manera tengo que lograr algo. Pero el que habita en la luz tiene la protección de Dios. Amén. Dios lo guarda. La alabanza es un arma. La oración es un arma. Por eso decimos, venga a orar. La oración es un arma espiritual. La palabra de Dios es un arma espiritual. La obediencia es un arma espiritual. ¿Sabe qué dice Efesios? Leámoslo y con eso quiero cerrar de esta parte de las mentiras y de la verdad. Hay mucho que hablar, pero hasta aquí llegamos en eso de Tesalonicenses. Pero oiga lo que dice Efesios, capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo me voy a fortalecer en el Señor? Conectándome cada vez que puedo con Él, buscándolo, yendo al culto, al ayuno, a la oración, a la vigilia. Me hace fuerte. ¿Cómo se hace fuerte el que quiere fortaleza física? Hace ejercicio. No hace una vez a la semana, una vez al mes, porque si lo hiciera así terminará lesionado, hermano. Lo hace todos los días. El que camina, hace ejercicio todos los días. ¿Qué pasa? Su cuerpo se fortalece. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, lo espiritual es un ejercicio. El culto es un ejercicio, servirle a Dios es un ejercicio, la oración es un ejercicio, el ayuno es un ejercicio espiritual, la vigilia es un ejercicio. Fortalezcanse ustedes, dice, en el Señor. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que poner mi parte para lograr esa fortaleza. No le va a ser matón Dios durmiendo en una hamaca. Espiritualmente hablando. Siendo baragán, Dios no me va a hacer fuerte nunca. Tengo que mañanear a buscarlo. Tengo que leer la escritura. Amén. Tengo que ir a la célula. Tengo que tener compañerismo con otros que me motivan a seguir, a ser fuerte, a vencer los obstáculos que se presenten. Fuerza en el Señor, dice el verso 10. Verso 11. Vístanse de la armadura de Dios. Armadura, o sea, hay un uniforme. Vaya a ver a los judíos cómo están combatiendo contra los de Hamás. Cuadra por cuadra, esquina por esquina, buscando a su enemigo, que no son los palestinos, por cierto, aunque hay efectos adversos y colaterales grandísimos, lamentablemente. Pero no van en camiseta y shorts. Su equipo de guerra. Los soldados llevan un equipo completo. Van preparados. ¿Cuánto cristiano no está vestido con la armadura de Dios?
Mucho que hablar aquí, pero el tiempo se nos acabó. Entonces, solo se lo leo. Pero ustedes, le dejo una tarea, hermanito, y los que están en el video, lean y estudien a profundidad Efesios 6, 10 en adelante, que dice, vístete, no solo del casco, no solo de las botas, porque no va a ir con botas y en shorts, descubierto el pecho y la cabeza, y en las piernas va a llevar blindaje, no, de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas. ¿De quién? Yo le dije que tenía planes y tiene agenda el diablo. Él sí es dedicado, responsable, determinado, porque tiene planes y acechanzas. O sea, eso significa planificaciones. Verso 12, si para Pablo no hubiera sido importante lo que el diablo piensa, hace y maquina contra nosotros, no hubiera escrito estos versículos. No tenemos lucha contra seres humanos, dice. Eso significa carne y sangre. ¿Sino contra quién? Léalo fuerte. ¿Qué son principados y potestades? ¿Qué son los gobernadores de las tinieblas de este siglo? Tinieblas es maldad, oscuridad. Contra huestes espirituales en las regiones del espacio. Demonios, fuerzas invisibles, que gobiernan lugares, zonas y regiones. Eso significa. Hay una cosa que se llama cartografía espiritual, y muchos han hablado de eso. Tal vez algunos no lo conocen, pero uno de los personajes más famosos es Harold Caballeros en este tema. Y tiene varios libros que mencionan el mapeo espiritual, le llaman ellos, acerca del cual, por ejemplo, en Guatemala, dicen ellos, descubrieron hace muchos años una serpiente, la serpiente emplumada, que va por toda la ciudad, debajo de la ciudad de Guatemala. Una edificación indígena. Pero ¿quién les dijo que edificaran tantos kilómetros una serpiente? Hay ciudades que han sido, como dijéramos, entregadas, capturadas, y que van a tener que pelear por la liberación, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra. Pero si usted se fortalece en el gimnasio espiritual, si usted y yo nos ponemos la vestidura y la armadura completa, entonces esos principados, potestades, gobernadores celestes, espirituales, no logran su objetivo y la iglesia avanza. Amén. Si oramos unos por otros y si oráramos todos unos por otros, entonces el enemigo no pondría tanto tropiezo usando la debilidad y fragilidad de algunos, y esto siempre estaría lleno. Le pongo un ejemplo. Esto que a veces vemos que en las iglesias falta la mitad, vuelve otra vez, el otro viene uno, el otro no viene. Esa fluctuación es debilidad espiritual, pero debemos fortalecerlo. Verso 13, por tanto, dice, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir, ¿cuándo? En el día malo. O sea que hay un día que es malo, hay un día que nos disparan con ráfaga, hay un día que en la mañana sucede una cosa, en la mediodía un pleito, en la noche otro pleito. Hay un día que te robaron, otro día que te cayó, o sea, te llueve sobre mojado. El día malo significa hay un día de batalla donde primero Dios, el enemigo, te encuentre bien parado. Dicho en buen español, el día malo, y habiendo acabado todo, seguir firmes. Dejamos la tarea que usted lo lea en su casa hasta el verso 20, porque es larguito. Efesios 6, 10 al 20. La armadura de Dios en el día malo, donde primero Dios estemos, oiga bien, bien orados, bien nutridos, bien cubiertos, bien firmes, bien acorazados,
Amén. Amén. Bien comidos. Pues si el jugador de fútbol se va al partido y no desayunó, no tiene combustible para batallar. Hay muchos cristianos, lastimosamente lo digo, que no tienen suficiente combustible para las batallas espirituales. Necesitamos estar preparados, porque hay un día malo donde Dios ha prometido defendernos y pelear por nosotros y sacarnos en victoria. Amén. Pero esa victoria, le regalo esta llave, es condicional. A veces Dios por misericordia nos saca adelante, pero otras veces, oigan esto, tal vez no le va a gustar mucho. El Señor permite que el diablo nos revuelque. ¿Oyeron eso? Como le dijo a Pedro, Pedrito, el diablo me ha pedido un favorcito. El diablo, ¿qué hablas con el diablo? A veces sí. ¿Y qué te dijo? Que te quiere agarrar como el trigo y te quiere pegar una buena zarandeada. Gracias, Señor, por defenderme. Yo sé que usted le dijo que no le da permiso, ¿verdad? ¿Cómo no? Le dije que sí le voy a dar permiso. Que pruebe tu fe y tu consistencia. Porque vos que te la llevas de fuerte, macho, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti. Quiero darte una enseñanza, Pedro. Que ese garbo, ese carácter y esos músculos no son necesariamente lo que te va a salvar. Es la fuerza espiritual la que tenés que usar, Pedro. Así que el zarandeo tiene un propósito. Tiene un propósito. No temas, después de eso yo te voy a restaurar. ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces, jurando que no lo conocía. Se corrió y lloró amargamente, dice la Biblia, quizás por mucha culpabilidad de no haber podido mantenerse firme. ¿Oyó eso? Uno que había caminado 3 años y medio con Jesús, a la hora de una gran prueba, no se pudo mantener firme. Lo leemos así rapidito, pero ¿dónde quedaríamos nosotros si nos hacen esa prueba? Ese examen. ¿Sabe qué quería salvar Pedro? Su pellejo, cuando vio que a Jesús lo condenaron a medianoche. Dijo, si yo aquí me descubren que yo soy uno de ellos, que creo en él, igual me van a poner en una 4ª cruz ahí y me van a condenar. Por eso le digo, el día malo, donde vendrá la prueba. ¿A probar qué? Si estoy firme en la fe, parado en la verdad, bien orado, bien fortalecido, bien nutrido, bien edificado. Pueblo de Dios, no es solo venir el domingo. El que quiere caminar con fortaleza es todos los días leer tu Biblia, todos los días orar, todos los días buscar de Dios, todos los días tratar de apartarse de lo mundano, todos los días pelear la buena batalla. Amén. Romy, si puede parar el video para que vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta